En primer lugar, para agradecer la asistencia de todos ustedes a este primer evento que hemos organizado bajo los auspicios de GAPA y PAPIT para el conocimiento de lo que hemos dado en llamar, y creo que es pertinente, el fundamentalismo en los Estados Unidos y en el mundo. En primer lugar, desde luego quiero referirme a ese personaje que ha llamado la atención en todos los círculos, no solo de México, sino del mundo, y que se llama Donald Trump. En primer lugar, como historiador de las ideas, a mí me interesa saber cuál es la educación de ese buen señor. Desde luego, creo y he visto que su educación comienza con Norman Vincent Peale, que fue uno de los fundadores del llamado pensamiento positivo y consecuentemente de lo que podríamos llamar los libros de autoayuda. El hombre, desde luego, era un ególatra, como lo prueba su presencia en las calles de Nueva York, pero no fue el único. Además de este personaje, desde luego yo creo que tenemos que tomar en cuenta otro que fue decisivo en su formación, y me refiero a Ray Cohn. Ray Cohn es un siniestro abogado empresarial que fue el socio, fue el asistente del senador Joseph McCarthy. Cohn es la figura relevante del McCarthyismo y él fue abogado de Donald Trump por muchos años. Ahora, desde luego, había que citar aquí a Newt Gingrich y a toda la plana mayor de los conservadores. Sin embargo, creo yo que quien no puede pasar desapercibido es un personaje que todo el mundo lo sabe, es el gran financiero sexual de los Estados Unidos, Hugh Hefner, el director de Playboy y consecuentemente amigo y mentor de Donald Trump. Desde luego yo creo que con esa educación era un poco difícil que el buen Trump pudiera en su momento leer, qué sé yo, a Hobson, a Hilferding, a Lenin, sobre las teorías del imperialismo. Por cierto, teorías en este momento vistas como viejas, archivadas, totalmente superadas. Sin embargo, yo creo una cosa, que si bien es cierto que no puede pedirse a Trump una lectura superior a la de selecciones, y creo que ya es mucho, sin embargo, en Estados Unidos y en Inglaterra hubo destacados autores que hablaron ya también del imperialismo que hoy Televisa se ha encargado de archivar. En primer lugar, yo desde luego quiero citar en los propios Estados Unidos a David Starr Jordan, que fue rector de la Universidad de Stanford. En un libro que se llamó El Imperio Invisible, él desde 1912 hablaba de la problemática de la exportación de capitales y sobre todo hablaba de la manera en la cual los Estados Unidos irían a sufrir crisis, no irían a resolver sus pasadas crisis, irían a aumentarlas, y eso queda escrito desde 1912 y no por un cualquiera. Sin embargo, para mí la figura más importante, que desde luego Trump jamás en su vida leyó,
es Thomas Carlyle, el, llamémoslo así, enorme conservador, elegante, caballero de Inglaterra, Thomas Carlyle, que ya hace un siglo y medio prevenía las crisis que se venían a Inglaterra del imperialismo ya en ese tiempo, nutriéndose en una sociedad en la cual había una cantidad enorme de pobres y de desempleados. Carlyle tuvo la inteligencia para ver que una sociedad así, por más que explotara a sus colonias, como sucede en el caso actual, en ese momento no podía realmente resolver el problema de la desigualdad económica, porque la nobleza de Inglaterra, la burguesía de Inglaterra, estaban tan aferradas a sus privilegios que imposibilitaban cualquier posibilidad de, pues en un momento dado, proceder a la distribución de la riqueza. Carlyle, que entre otras cosas fue también rector de la Universidad de Edimburgo, tenía clara conciencia de todo lo que iba a pasar. Tenía clara conciencia de los problemas que se venían a la Inglaterra imperial. De aquí que, pues, un poco a su manera, sugiriera la militarización de la sociedad inglesa. Era la única forma en la cual podían evitarse los problemas derivados del cartismo, del sindicalismo inglés. De esta manera, Carlyle proponía que, ya que en aquel tiempo eran quizá más, pero los 8 más ricos del mundo, ya que era imposible convencerlos de distribuir la riqueza, había que militarizar la sociedad inglesa. Desde luego, yo creo que, sobre todo viendo la televisión, viendo cómo el principal comentarista de Televisa, un señor apabullado por la public policy, apabullado por esa pequeña ciencia que hace 40 años denunciamos, el señor no habla más que de políticas públicas y no habla sino en términos absolutamente personales. Trump, comúnmente, que desde luego lo es, comparar los discursos de Trump con los de Hitler, oiga, yo creo que concede una ventaja al segundo. Entonces, creo que los análisis que se están haciendo en México, puesto que palabras añosas como imperialismo, como explotación, como capital financiero, etcétera, están produciendo un clima en el cual hay un solo villano. Ese villano no es un sistema. Ese villano, desde luego, es agresivo y no es muy inteligente. Pero de lo que se trata, y yo lo digo por una experiencia muy reciente, es de que el Señor quiere curar los males de la tercera fase del capitalismo, que fue la globalización, poniendo reversa al sistema capitalista imperial. De eso se trata. Él, quizás sin, desde luego, conocimientos de medicina, cree que el paciente se va a aliviar con un fuerte hachazo. No entiende que la sociedad internacional, como el cuerpo humano, es un conjunto de redes, un conjunto de células, de núcleos que no están fácilmente descifrados, que la ciencia política norteamericana simple y sencillamente coloca como si fueran partícipes
de un mercado neutral. No, yo creo que no es así. Si no regresamos, y desde luego la acusación de viejo anticuado, la anticipo y la asumo, si no explicamos con nuestros clásicos, queramos o no, si no explicamos con nuestros clásicos lo que está pasando, creo que estamos destinados a que el siguiente paso de ese imperialismo que veían Carlyle y Jordan se convierta en un capitalismo militar. El capitalismo inmobiliario de Trump no va a resolver absolutamente nada. Que él se asuma como gerente mundial, tampoco. Es decir, son ilusiones. El sistema es infinitamente complejo. Creo que cualquier médico podría indicarle, particular un médico que yo respeto, podría indicarle que el cuerpo de la sociedad mundial es un cuerpo complejísimo, que no se resuelve con fáciles, digamos, acusaciones, ni cosas por el estilo. Yo por eso los invito a todos a reflexionar, a saber que bien puedo yo evocar un pasado que en mí ya es remoto, pero de todas maneras creo que todos están invitados, junto conmigo, a razonar juntos.